Saludos, continuamos nuevamente en esta hermosa clase, lo que es la fe, un estilo de vida, y quedamos desarrollando el tópico, la fe no la producen las pruebas, ¿sí? Las pruebas vienen con el fin de derrumbarnos, si fuera posible, de sacarnos de Dios, que no es posible, pero sí es posible sacarnos del propósito de Dios, entretenernos, divertirnos en diferentes sucesos y acontecimientos, y de esa manera se pasa la oportunidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, a través de la fe en su palabra. Entonces, el término prueba, upumones, es el carácter, oído, que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Es firmeza, solidez, estabilidad. Es la consistencia de la fe. O upumone. Upumones es el poder, oído, sobrenatural que Dios añade a la fe con el fin de que no desmayes en la confianza que has depositado en la palabra, y al permanecer firmes recibas lo prometido. Así lo describen las escrituras. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solidez hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la esperanza heredan las promesas. Hebreos 6, 11 y 12. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, arrebatamiento, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, oído, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Alguien dijo que lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. Jesús dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nótese que aquí hay dos demandas para una promesa. ¿Cuáles son las dos demandas? Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Dos demandas para una promesa. Por lo tanto, alguien dijo, hay un libro, no sé si ustedes lo han visto en la librería, las 32,000 promesas de Dios. Alguien que vio el libro, no sé si lo leyó, dijo que anda buscando al escritor del libro porque ahora tiene que escribir el nuevo libro. ¿Cuál es ese? Las 32,000 demandas, que en este caso, según aquí, serían 64,000 demandas para acceder a las 32,000 promesas de Dios. ¿A qué se fueron? Qué tremendo, ¿no? Ahora, según Santiago, una vez que tú hayas depositado tu fe en la palabra y te mantengas en ella por el upumones, paciencia, formas un carácter, te perfeccionas y pasas a ser cabal, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 3 y 4. La fe y la autoridad. La fe opera bajo principios que forman parte de un sistema. La autoridad forma parte del sistema de la fe. Es uno de los principios de la fe. ¿Se recuerdan qué es un sistema? A ver, ¿recuerdan ustedes qué es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que se han establecido.
que al conocimiento y la aplicación de ellos se alcanzan los objetivos. Ahora lo vamos a repetir todos una vez. ¿Qué es un sistema? Es el conjunto de normas, no oigo. Es el conjunto de normas y principios que se han establecido, que al conocimiento y la aplicación de ellos se alcanzan los objetivos. ¿Quieres vivir en fe? Es un sistema. Es un sistema. Y uno de los sistemas de la fe, hermano querido, es la autoridad. No se puede ejercer fe si no se está bajo autoridad. La fe opera bajo principios que forman parte de un sistema. Nadie puede ejercer autoridad si no es a través de la fe, pero nadie puede vivir en fe si no es por la autoridad. La fe y la autoridad son principios recíprocos, dependientes el uno del otro. A continuación voy a dar ejemplos de lo antes dicho, que están registrados en la palabra. El Evangelio de Mateo nos presenta un ejemplo del caso. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. El término centurión tiene implícita esa palabra 100. Centurión, uno que gobernaba o dirigía a 100 soldados. Actualmente en nuestro ejército, un coronel, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Específico, directo y determinante. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, oiga lo que viene, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Es decir, el hombre que le arrancó estas palabras a Jesús, señoras y señores, no fue un judío, no fue un israelí, fue un gentil. No fue un seguidor de la ley. Fue uno, como nosotros decimos, un hijo del diablo, un impío. Qué vergüenza, ¿verdad? Para los creyentes de aquel entonces. O para los que obedecían o supuestamente obedecían. Eso está registrado en Mateo 8, 5 y 10. O al 10. En el pasaje Jesús resaltó e hizo referencia a la fe del centurión, no a la autoridad. Sin embargo, el centurión hizo referencia a la autoridad y no mencionó la fe. ¿Por qué? La pregunta. La razón está en que Jesús no le maravilló tanto la fe del centurión como algo individual, sino la fe que este hombre tenía basada en un principio de autoridad que conocía muy bien. Y el centurión, por lo consiguiente, sabía que Jesús no podía dar una palabra de fe si no estuviese sometido a la autoridad. ¿A cuál? A las dos. A la autoridad terrenal que había del Imperio Romano, a la autoridad terrenal que había del Sanedrín, con todo y que andaban torcidos, chuecos. Jesús estaba sometido a ellos. Amén. Y por supuesto, sometido al Padre también. Si analizamos la carta de Santiago y la primera carta que Pablo escribe, nos daremos cuenta que la fe y la autoridad trabajan recíprocamente en la resistencia que hacemos a Satanás para que huya de nosotros. Analicemos el pasaje. Escuche lo que viene ahora. La carta universal de Santiago, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es el principio? Someteos pues a Dios. El someterse a Dios tiene que ver con la autoridad. Resistir al diablo, upumone,
y el diablo huirá de vosotros. En ninguna parte de la Biblia se nos manda a nosotros a andar desafiando y andar vociferando en contra del diablo, ni andar con una pancarta escrita arriba diciendo se echan fuera demonios a domicilio. Eso no está escrito en ninguna parte. Dice el texto, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿Cuándo es que el diablo va a huir? Cuando yo esté sometido a Dios y a ese individuo lo resista. ¿Qué es resistir? Término militar. Pararme frente a mi adversario. ¿Sí? Frente a frente, nariz con nariz, ojo con ojo, pecho con pecho, rodilla con rodilla. Y si alguien tiene que retroceder, es él, porque yo estoy sobre la roca y la roca es Cristo y la roca lo venció a él. Amén. Amén. Entonces, nuestro accionar es primero someternos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios, señoras y señores? Conociendo su pensamiento, conociendo su propósito, conociendo su llamado para conmigo y en el lugar que Él quiere que yo esté haciendo lo que Él ha determinado hacer. Te digo algo, si yo tengo un llamado de maestro, pero yo quiero ser evangelista, yo quiero estar en la tarima, pegar 4 gritos, insultar medio mundo, hacer llamado ahí y luego irme y desaparecerme y no volver más nunca, llevarme la ofrenda y todo lo que pueda llevarme. ¿Usted cree que eso sería una bendición hacer eso en cuanto a mí que tengo un llamado de maestro? No, eso se llama pecado. Pastor, pero estás predicando, estás haciendo algo bueno, estás orando por los enfermos, estás dando la palabra, pero yo no soy llamado a eso. ¿Sabe que haciendo lo bueno se peca? Si a usted Dios lo llamó a trabajar con niños, niñas y adolescentes, pero usted determina que usted quiere trabajar es con gente en las cárceles, con los malandros más terribles, con los delincuentes más macabros, asaltantes, asesinos y cuanto bicho de uña hay allá, y usted se va a trabajar allá. ¿Cuántos saben que trabajar allá, predicar y evangelizar, eso es bueno allá? Amén. Pero usted fue llamado a eso. El que usted se ponga a hacer eso, a usted se le cuenta como pecado. ¿Están aquí o se fue? ¿Escucharon el pavo por ahí? Está burruñando uno por ahí. No sé si es el mismo que anda buscando. Ahora entienda lo siguiente. Entienda lo siguiente. En Dios hay un llamado a la salvación. Amén. Hay un llamado a la santidad. Amén. Y hay un llamado a vivir en fe. Y luego de que estamos en fe, entonces hay un llamado a los ministerios. La iglesia tiene un ministerio. Toda la iglesia tiene un ministerio. ¿Cuál es ese? El de reconciliar al hombre, al ser humano con Dios. El ministerio de la evangelización es para toda la iglesia. Pero no toda la iglesia tiene un llamado pastoral, un llamado evangelístico, un llamado de profeta, un llamado de pastor, ni tampoco un llamado de maestro. No son todos. Son los que Él quiere, los que Él decide. Ahora, cuando usted se lanza a un ministerio, usted está grave. Porque nadie de los que le han servido a Dios y han sido noticia buena, se lanzaron al ministerio. Los llamaron y los lanzaron. Amén. Los llamaron, los capacitaron y los enviaron. ¿Están aquí o se fueron? La Carta Universal de Santiago dice que someteos pues a Dios. Tenemos que conocerlo, tenemos que conocer qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y en qué área Él quiere que nos movamos. De esa manera, sometidos a Dios, vamos a resistir al diablo y Él solo se huirá. Santiago 4:7. El verbo someter que aparece en el pasaje tiene que ver con un principio de autoridad. Pedro en su primera carta dice, sé sobrios, que es lo antónimo o lo opuesto a ser sobrio. Borrachito, ebrio, por ahí, para allá y para acá. Que estoy súper dotado de poder y en todos lados yo ando echando fuera demonios, reprendiendo diablos por ahí. ¿Usted cree que eso es ser sobrio? Ser sobrio es callarse cuando tienes que callarte y abrir la boca cuando tienes que abrirla. No estarte metiendo ni preguntando lo que no te conviene. Cuando te dicen, ¿qué es de la vida de esto y esto? Responde a lo que le preguntaron. No hable ni más ni menos. Amén o ayayay. Cualquiera de las dos es buena.
Y velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, en cuanto al diablo, resistid. No dice repréndalo, no dice átelo. Resistid. ¿Cómo dice? Resistid. Firmes en la fe. No dice en la presunción. En la fe. ¿Qué es la fe? Si usted no conoce qué es fe, ¿cómo usted vive y camina y se mantiene en fe? Entonces ahí la necesidad de conocer la fe y caminar en ella y hacer lo que la Biblia dice que usted y yo debemos de hacer. Eso está en Primera de Pedro 5:8. Ahora el término león rugiente, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues no sé si yo se lo dije, pero se lo voy a repetir. A mí se me iluminó esa verdad un día sentado en la casa frente al televisor viendo Discovery Channel, vaya la cuña. El tipo de Discovery Channel está hablando de los animales y dice un león rugiente. Eso me llamó la atención y me trajo de una vez a la Biblia, el Espíritu Santo. Y él explica, un león rugiente es un león viejo ya, muchos años de batalla, muchos años de accionar. Y el individuo ha perdido parte de las garras, parte de la dentadura, muchas veces un ojo, su olfato, su velocidad no es la misma. Entonces él sabe que le es imposible agarrar una presa. Entonces él habla con los demás cachorros. Los animales tienen un idioma que usted no lo entienda y usted no sepa lo que ellos se dicen, ese problema suyo y mío también, porque tampoco lo sé. Sin embargo, ellos se transmiten, se orientan y manda a los cachorros a que se vayan acercando a la presa y él escalva un poquito en el suelo, se echa en el suelo, mete la nariz y comienza a rugir y a rugir y a rugir. Los animales, es decir, la presa que están cazando, levanta la cabeza, mira para allá, mira para acá, mira por el otro lado y se desorienta y sigue el animal rugiendo, solamente rugiendo porque esa es su capacidad. Mientras los cachorros vienen por el monte, caminando poco a poco y los ruidos que él está haciendo, el león rugiente está entreteniendo la presa. Una vez que ya están a tiro de alcanzar, es que los cachorros van a accionar. Una vez que ellos accionaron, porque el otro entretuvo la presa, alcanzan, facilito la presa y se viene él a comer con ellos. Eso es lo que es el diablo. Un león viejo, esdentado, sin ojos o con un solo ojo y con pocas garras ya. Pero ¿cómo nos han presentado a nosotros el diablo, compañeros? La fiera más terrible, más monstruosa, más hábil que hay. Escúcheme, el diablo solamente ha hecho 2 obras. ¿Sabes cuáles son? Si no la sabes, se la digo a la noche. Los que vengan lo van a saber. Los que no, no se las voy a decir. 2 obras nada más. ¿Y sabe dónde están esas obras? A la noche se las digo, no la voy a decir. Ahora, Santiago dice que para resistir al diablo debemos estar sometidos a Dios, que tiene que ver con la autoridad. Y Pedro dice que la resistáis, la resistencia la hacemos en la fe, analizando la reciprocidad que se da entre la fe y la autoridad. Ambos escritores están en la razón. Si unimos los 2 textos, notamos que la única forma en que podamos resistir al diablo para que él huya de nosotros es que lo resistamos firmes en la fe, sometidos a la poderosa mano de Dios. Ahora, el término mano de Dios, ¿qué significa? Pregunto, ¿Dios tiene mano? No. Dios es espíritu. ¿Los espíritus tienen mano? No. Son seres abstractos. ¿Sabe quién es la mano de Dios? Los hechiceros. En el tiempo de Moisés le dijeron al faraón, no podemos hacer lo que Moisés hace y Aarón, porque el dedo de Dios está con ellos. ¿Quién es el dedo de Dios? Someteos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién es la mano de Dios? Señoras y señores, el Espíritu Santo. Dedo de Dios, puño de Dios, brazo de Dios, sin mencionar la palabra diestra, se refiere al Espíritu Santo. Puño de Dios,
brazo de Dios, mencionando la palabra diestra que le anteceda o le suceda. En el Antiguo Testamento era el verbo y en el Nuevo Testamento se refiere a Jesús. ¿Están aquí o se fueron? Ahora, mano de Dios, que tiene que ver con la autoridad. Esto indica que para vivir en fe debemos conocer el sistema de la autoridad y someternos a él mismo. Así obtendremos resultados. La fe se da en 4 pasos. Vamos a ver los 4 pasos de la fe. ¿Cuáles son esos? Diga conmigo, oír. No más duro, oír. Que no están oyendo los del video. Aceptar. Confesar. Y actuar. Vamos para allá. Estos 4 pasos se dieron en la mujer que tenía el flujo de sangre. Pasemos a analizar el pasaje. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:25. Vamos al primer término. Oír. El oír es uno de los pasos fundamentales para que la fe se desarrolle y se manifieste, ya que no podemos creer o darle credibilidad, confesar y actuar sobre lo que no hemos oído acerca de la palabra de Dios. Debido a que la fe tiene fundamento en lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra, del oír dependen los otros pasos. Entonces, lo primero que un individuo que no conoce a Cristo, que no tiene fe, que es inconverso, lo primero que un hombre de esto tiene que tener es oír la predicación, la palabra. Ahora la gran pregunta es, nuestras campañas en la calle, muy bueno, muy hermoso, pero el predicador que se monta en la tarima a predicar, ¿qué está enseñando? ¿Qué está hablando, pastor? ¿Cuál es el mensaje que el individuo está expresando? ¿Está echando cuentos o está evangelizando? ¿Está echando chistes o está hablando de el único que murió y resucitó por nosotros? ¿O tomamos las campañas de la calle para enseñar sobre la ley de Moisés? ¿O tomamos la campaña de las calles para adoctrinar a los inconversos? Que es uno de los graves problemas que tenemos. Gran parte del mundo está adoctrinado, pero no está evangelizado. Eso es grave, es garrafal. Usted le pregunta a un inconverso: ¿usted quiere entregarse a Jesús? No estoy preparado para eso. Yo tengo 2 mujeres, yo tengo 2 hombres, yo bebo, yo hago esto, yo hago otro. Y cuando yo llegue a la iglesia, cuando yo le entregue a Jesús mi vida, yo no puedo hacer eso. Ya están adoctrinados, pero no están evangelizados. Eso es grave. ¿Quiénes somos los culpables de eso? Tú que me estás viendo, ¿viste? Que me enseñaste mal a mí. Y yo de bueno que te creí todo y no me senté tuya. Entonces es necesario que hagamos una autocrítica hacia nosotros mismos. Una crítica para construir. A los predicadores hay que preguntarle: ¿qué es lo que usted va a predicar? ¿Cuál es el cuento que va a traer? Por allá en Oriente una vez llamaron a un predicador y le dijeron: hermano, que queremos tener una campaña contigo, pero queremos saber qué es lo que tú haces. Tú enseñas, tú orientas, ¿qué haces tú? Bueno, hermano, yo subo al púlpito y he hecho unos 3 chistes, y después que termino los chistes, yo hago un llamado y la gente pasa y se entrega. Eso es una gracia especial. Eso es una gracia especial. El detalle es que permanezcan. Si permanecen, se entregaron de verdad. El problema tenemos entonces es que muchos de los predicadores que invitamos, pastor, ellos vienen
insultan a todo mundo y después que insultan a todo mundo quieren que la gente esté contenta y pasen a entregarse. Pero como no pasan, entonces hacemos la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Señoras y señores, estamos aquí para bendecir sus vidas, queremos orar por su familia, queremos orar por su hogar, por su finca, por sus estudios. Queremos que pasen acá solamente para orar por ustedes. Más nada, no hay ningún compromiso. Y la gente pasa como unos borregos. Y cuando están allá, levanten la mano. Y algunos hasta pongan la mano sobre la Biblia. Yo no sé dónde aparece eso en la Biblia, que hay que poner la mano sobre la Biblia para entregarle la vida a Jesús. Son mañas, yo. ¿Dónde la aprendieron? No sé. No son malas. No estoy criticando que son malas, pero son mañas. Porque el día que no tengan Biblia no sé qué van a hacer. Entonces, resulta que, repita conmigo esta oración. Ya va. Lo pasaste para orar por ellos, no para repetir o hacer oraciones de repetición. Ese individuo durante toda la campaña lo que estuvo fue bochinchando, echando bromas, comió pequeño, hizo cuantas bromas por ahí, no escuchó la predicación, nada. Y en algunos casos ni siquiera hubo predicación de evangelismo como tal. Entonces, ellos son unos ignorantes. ¿Qué creen? Nada. ¿Qué conocen? Nada. ¿Qué van a confesar? Nada. Ah, pero yo de avión, porque yo quiero quedar bien con todo el mundo. Yo quiero mostrar que si yo tengo la habilidad de que se convierten a Cristo, entonces después que tengo el montón de sangaletones aquí y ya yo les da pena retroceder, les digo levanten la mano y repitan conmigo esta oración y les hago la oración dique de fe, dijo el llanero. Entonces después llamo a la hermana que sabemos que sabe escribir. Usted, hermana de lente, busque un lápiz, ahí está el cuaderno, anótelos todos. Ahí hay 10. Pastor, aquí están las almas que me gané para Cristo. Cuando vengan dentro de 5 años que me volvás a invitar, si me volvés a invitar, aquí espero verlo. Y te dejan un encargo y cuando tú los llamas, ni era el teléfono que dieron, ni era la dirección que dieron. Y le pregunta, ¿y usted se entregó a Jesús? No, yo no me he entregado, yo no sé nada que es Jesús. Eso está muy mal. Hay que corregirse eso. Ahora, Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. Oír equivale al conocimiento que tengamos de la palabra y la atención a ella. Esto lo presenta Pablo en una de sus cartas. Escúcheme eso. 2 años estuve oyendo el evangelio. 4 estaciones de radio. Radio Transmundial, no sé si alguno ha escuchado alguna vez Radio Transmundial de las Antillas Holandesas. Radio Lara, Barquisimeto, la gente de Gigi Ávila. Radio Juventud, la gente de Severino Guzmán. Y del Tocuyo, Radio Colonial, Félix Rodríguez. Esos 4 me evangelizaron durante 2 años. Cuando yo le entregué la vida a Jesús, 18 de agosto del año 86, y por primera vez yo vine a un culto a Opinal, del cerro donde yo nací, a Opinal, por primera vez yo vine a un culto el 24 de diciembre. ¿Qué pensaría la gente durante todo ese tiempo de Octaviano Torres? Que no se convirtió, que se descarrió, que no. Era un muchacho de hogar, lo sigo siendo, no se dio la calle. Menor de edad, de donde yo nací a Opinal, 5 horas a pie. ¿Sí? Yo seguí en la radio, seguí leyendo una Biblia que estaba allá. Claro, ya al año siguiente, ya me bajé, ya me fui a Omucaro bajo, a una zona llamada El Parchal, ya justamente se llama Palo Grande allá también. Ya asistía 2 veces a la semana al culto y ya de ahí cambiaron las cosas. El detalle está que cuando uno se entrega con conocimiento y uno se entrega porque hay fe, nunca más volverá atrás. Porque usted está confesando lo que conoce, lo que produjo fe, y entonces se produce el nuevo nacimiento. Pero este grupo de sangaletones que los pasamos manipulados, intimidados y controlados, ninguno nació de nuevo. Pero entonces el pastor tiene que a ver qué hace con ellos. Y después cuando vengo a los 6 meses o al año, pastor, ¿y las ovejitas que te dejé? ¿Cuáles? Ok, entonces, esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Gálatas 3:2. Oír es algo más que escuchar. No se limita al oído físico. Tiene que ver con percibir,
con el corazón, aceptar con el entendimiento. Alguien dijo, para mirar al cielo, tengo que observarlo unas cuantas veces para poder verlo, porque podemos tener nuestra mirada en el cielo y tener la vista en otras cosas. Por igual, podemos estar escuchando algo y no oír nada. Por esta causa, decimos que el oír no se limita al oído físico, sino a la atención y a la diligencia que tengamos de aquella información que percibimos a través de los sentidos físicos en relación a la palabra de Dios. Oír tiene que ver con el conocimiento, la comprensión, el escudriñar, indica el investigar, la búsqueda, el meditar, estar atento y diligente, ser amante de la verdad y apropiarse de ella. Acerca de esto, dice el apóstol, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Inexpertos. ¿Por causa de qué? No oír. ¿Por causa de qué? De que la mayoría de nuestros cultos, yo sé que eso no pasa aquí, tenemos un culto de 3 horas, 2 horas y media, es especiales, espaciales, oraciones, canto, testimonio y todo lo demás, y míseramente media hora para la palabra. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Por qué usted no se toma 3 litros de agua y cuarto plato de comida? A ver qué pasa. Un vasito de agua nada más, pero el plato y la arepa va full hasta arriba, ¿verdad? No sabemos alimentar. ¿Por qué no hacemos lo mismo para la palabra? ¿Por qué no darle más lugar a la palabra de lo que se le ha estado dando? El oír la palabra nos permite desarrollar, oído, y preparar un fundamento sólido para desarrollar una vida de fe. Nunca descuidemos el estudio de la palabra y lo que conlleva. Pedro dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 2 y 4. Luego de oír, entonces viene a aceptar. ¿Pero qué voy a aceptar? Lo que oí y entendí, porque me lo enseñaron, me lo explicaron bien. Aparte de que me lo dijeron, me sentaron a discutir y discutimos de aquí para allá y de allá para acá. Y me dieron razones y yo también di razones. Esa es la mejor manera de enseñar. No que yo hablé y hablé y hablé y al terminar, amén. Y ya, no hay preguntas para nadie. El que se rebele está en pecado. Oramos por él y lo ponemos en disciplina. No, eso no es así. ¿Están aquí o se fueron? Luego de oír, razonar, discutir sobre el oído, hacer exégesis sobre la palabra, entonces viene el aceptar. Aceptar tiene que ver con la aprobación, con un secundar, con una confirmación. Aceptar tiene que ver con entender que la palabra de Dios no falla. Amén. Aceptar tiene que ver con el entender que la palabra de Dios no regresa vacía. Aceptar tiene que ver con entender que Dios no miente. Aceptar tiene que ver con el entender que Dios primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir su palabra. Y Dios no es tan tonto para no cumplirte una palabra a ti y él dejar de ser Dios. Ahora, aceptar tiene que ver con el estar persuadido del espíritu, no del alma, de las verdades del reino de Dios. El estar persuadido es más que un mero convencimiento que tiene que ver con el alma de la verdad. El convencimiento es intelectual, almático, es algo que tiene que ver con lo relativo. El estar persuadido es un
convencimiento absoluto en el espíritu es aquello que te lleva a tener una firme determinación hasta el punto que por nada abandonas la verdad que tiene relación con el reino de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Nota, una vez que oigo la palabra, debo aceptarla sin cuestionar, ni vacilar, ni opinar, entendiendo que la palabra, es la verdad de Dios y que Él no miente. Más adelante, cuando tratemos el punto de la integridad de Dios y de su palabra, desarrollaremos mejor este punto. Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, oiga lo que viene ahora, conforme a lo que está escrito, creí. Y como dice la continuidad del verso, por lo cual hablé. Creo que ustedes lo han leído varias veces. Entonces, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál espíritu de fe? Con el que se inspiró lo que está escrito y escribió el que escribió lo que escribió. Conforme a lo que está escrito, no como a mí me dé la vecina y me explique. Ya pensaron mal, ¿vale? Ajá, no como a mí me diga el comentario tal, del intelectual tal, del apóstol tal, del evangelista tal. No, conforme a lo que está escrito, creí. Ajá, confesar, tercer paso. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, encontramos el principio bíblico acerca de confesar sobre lo que se ha creído y se ha oído. Pasemos a analizar el pasaje. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero no funciona, no me dice nada el confesar lo que no conozco, lo que no creo y donde no tengo fe. ¿Están aquí? El principio radica en que todo lo que tú creas o aceptes en tu corazón y lo confieses con tu boca, lo vas a recibir. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu sanador y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la sanidad. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu proveedor y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la provisión. El texto dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Este es el principio. Esto lo debemos adaptar a todas las áreas de nuestra vida, señoras y señores. A todo lo que hay que agregarle fe. A todo lo que se consigue por la fe. Ahora, Jesús dijo, cualquiera que me dijere, decir es confesar. O cualquiera que le dijere, decir es confesar a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Marcos 11:23. Según el pasaje, lo que digas y creas será hecho. El Evangelio de Mateo nos da un ejemplo como la confesión tiene que ver con la fe. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, Quirio, palabra que no debía salir de la boca de un centurión, solo para dirigirse al César. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace.
Al oír, Jesús, observe el término oír, que tiene que ver con la confesión. Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8, 5 y 11. Y usted sabe lo que pasó de ahí en adelante. Pregunta: ¿cómo supo Jesús que el centurión tenía fe? Respuesta: por su confesión. Cuando analizamos el caso de la mujer cananea, tomando en cuenta el evangelio de Mateo y Marcos, en forma paralela podemos percibir que Jesús se percata de la fe de la mujer por su confesión. Mateo 15, 21 y 28, Marcos 7, 24 y 30. Según estas dos versiones, Jesús le dijo a la mujer: porque por lo que has dicho, grande es tu fe. ¿Cuál fue el caso aquí? La mujer tenía una gran necesidad, no para ella, sino para su hijo. Y Jesús le responde como cualquier repugnante judío. Y le dice: mujer, no es justo, no es correcto que yo tome el pan de los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Israel. Y se la dé a las perras con los perrillos. Lo que pasa es que nos acomodaron la traducción. Pero como la mujer conocía el Antiguo Testamento, apeló por allá y le dijo: maestro, pero aún las perras con los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Y como Jesús estaba bajo el sacerdocio de Aarón y no podía pelarse un mandamiento, ¿qué fue lo que dijo? Mujer, por lo que conoces y has dicho, faltó esa, ¿no? Por lo que conoces y has dicho, grande es tu fe. Vete en paz. Hecho está lo que estás pidiendo. ¿Qué es lo que le da a la mujer la capacidad de demandarle a Jesús, que conocía la ley? Y la confesó, se la dijo. ¿Y qué le tocó hacer a Jesús? Como la conocía también, tenía que estar sometido a ella. Por esa razón es necesario, es menester conocer que es una verdad absoluta, que es una verdad trascendental, que es una verdad posicional y que es una verdad posesional, para saber dónde vamos a depositar la fe. Porque la fe tiene una vista y hay donde colocarla. ¿Dónde colocó Jesús la fe cuando estaba en el desierto? Cuando el diablo le puso, cuando estaban las piedras ahí y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días sin comer. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Te reprendo, Satanás, te reprendo. Transmuto y condeno todo lo que estás haciendo. Esa es la estupidez que andan diciendo un montón de evangélicos por ahí, o yo. ¿Qué fue lo que dijo? Escrito está. Es decir, yo no me muevo por mis deseos, por mis pasiones, por mis gustos, por el hambre que tiene mi cuerpo. Hay una escritura, Satanás, que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe Jesús la depositó ¿a dónde? En una palabra escrita, una verdad trascendental. Y esa verdad trascendental hizo al diablo moverse a otro lado. Ahora, debemos de entender y estar claro que por lo que has dicho, mujer, grande es. Ok. La mujer recibió la sanidad que necesitaba para su hijo. Amén. Por causa de conocimiento y aplicación del mismo. ¿Qué es lo que queremos entonces con lo que estamos desarrollando? Que haya conocimiento. Porque fe ya hay. Amén. ¿Qué necesita la iglesia? Conocimiento. Para moverse en fe. Para desarrollar la fe. Es decir, tenemos un cuerpo. ¿Sí? Si lo metemos en un gimnasio a ejercitarse como debe ser y lo nutrimos de todos los nutrientes que necesita, ¿cómo se pone ese cuerpo? Pero si no, seguirá siendo cuerpo y lo que habrá será puro bombón de aquí adelante, Dios. Arepa y más arepa y nada de más nada. Entonces no será un cuerpo en forma. No dejará de ser cuerpo,
pero no estar en forma. Amén. Amén. Entonces, ¿necesitaba esta mujer ese milagro? Sí. Por lo que has dicho, grande es tu fe. Cuando analizamos el caso, ya vamos a cerrar, de la mujer que tenía el flujo de sangre, tomando en cuenta las culturas, podemos inferir fácilmente que esta mujer tenía una fe impresionante. Toda persona que era inmunda y su inmundicia estaba oculta, debía vociferar con el fin de que nadie se le acercara. Es decir, esta mujer que tenía el problema de su inmundicia interna, cuando salía a la calle tenía que ir gritando: soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. Es como la patrulla cuando va persiguiendo unos ladrones y lleva prendida la sirena, o con la ambulancia también que va por la calle. Si no sabía usted, hay 7 tipos de sirena que tiene la patrulla y la ambulancia. 7 sonidos diferentes. Y eso la mayoría no lo sabe. Yo sé que hay 7 sonidos, pero no identifico muchos cuáles. Ajá. Esta mujer debía de haber ido por la calle gritando: soy inmunda, soy inmunda. De esa manera, ella evitaría tener contacto o roce para no contaminar con su inmundicia a las personas. No vociferaba su inmundicia, era merecedora de la pena de capital. Si ella no vociferaba su inmundicia, era merecedora de la pena capital, es decir, apedreada, lapidada. La inmundicia de esta mujer estaba oculta, ya que se trataba de un flujo de sangre. La fe en su confesión estuvo en que, sobre todo los riesgos que se dieron, en vez de vociferar su inmundicia, confesaba su sanidad, porque decía: si tan solamente tocar el manto seré salva. Eso era lo que ella repetía por la calle: si tan solamente tocar el manto seré sana. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocaré su manto seré salva. Marcos 5, 27 y 28. Nuestra fe o nuestra incredulidad se determina por nuestra confesión. Alguien dijo: nunca estuve tan derrotado hasta el mismo momento en que confesé mi derrota. Entonces, su fe y su incredulidad, usted lo va a demostrar por lo que dice, por lo que habla. Hay un dicho por ahí en el mundo que dice: por la boca muere el pez. ¿Sí lo ha escuchado? Ok. Déjenme cerrar estas 4 líneas aquí para que quedemos en un punto exacto. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y será saciado del fruto de sus labios. El apóstol Pablo dijo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, confesamos. Segunda a Corintios 4:13. Entonces, hermano querido, Dios no puede hacer nada más a favor de nosotros, sino por nuestras confesiones. Pero vamos a confesar de lo que conocemos, de lo que hemos oído, de lo que hemos aceptado y de lo que estamos confesando, para que entonces puedan surgir y suceder las hermosas obras, los hermosos milagros. Entonces, la Biblia te dice algo, amén. El diablo te va a decir otra cosa. Tú escoges a quién le pagas. Bendiciones. Nos vemos mañana.